Y hoy día tenemos un programa hermosísimo, un programa para nuestros amigos y amigas que se sintieron como que no tenían piso, como que les faltaba algo. Desinformados, aquellos que estaban desinformados. Que un poco dudosos, contrariados. Y llegaron a cierta edad y no sabían qué hacer, tenían vergüenza de aceptar o aprender ciertas cosas. Sí. Y este programa es... Y decían siempre, mis padres no me hablaron de sexo. Mis papás no me hablaron de sexo, mis padres no me hablaron de sexo. El programa del día de hoy. ¿Y por qué siempre creemos que los padres nos tienen que hablar de sexo, Pepe? Porque son los que nos educan, son los que nos forman y son los primeros los que deberían de hablarnos de ese tema, ¿no? Porque generalmente, ¿dónde es que aprendemos todo sobre sexo? O al menos con los amigos, ajá, en la calle, en el colegio. ¿A ti, tus padres te hablaron de sexo? Muy escuetamente. Bueno, sí, me hablaron de lo que yo creo, más mi mamá. En nuestro caso, más mi mamá me habló de cosas, pero no de las profundas, no de las que yo ya había aprendido. No tus preguntas. No los cuestionamientos que tenía, ni siquiera tampoco sabía ella lo que yo ya estaba aprendiendo en el colegio. ¿Qué aprendiste en el colegio? Bueno, aprendí sobre lo que eran las relaciones sexuales con términos bastante fuera de lo que realmente deberían de ser. Con palabras vulgares. Sí, con palabras vulgares. Y a la edad de ¿qué edad tendría? Pues 7 años aproximadamente, 7 años de edad. Sí, pues realmente nuestros padres son los que se encargan de educarnos y hay padres que les da vergüenza hablar de estos temas, no saben cómo decir o simplemente dicen, bueno, esas son cosas de mayores, ¿no? Y a los chicos pues les dejan con toda la duda, con todas las preguntas y eso mismo corta la comunicación y corta la confianza. Entonces los chicos no tienen confianza en decirles ni preguntarles nada, piensan que no, de repente es algo prohibido para hablar y entonces comienzan a informarse de la calle y de repente se entiende mal, ¿no? Se entiende como un acto como lo hacen los animales y punto, ¿no? Sí, y se va entendiendo sobre todo con una malicia, ¿no? Los niños empiezan a perder la inocencia, la ingenuidad, la transparencia y saben que hay ciertas cosas que los papás no deben saber que ellos ya saben. Y cuando pasan los años, esto que está oculto pues nos trae problemas a todos porque cometemos errores. Pensamos que la felicidad está en el placer sexual y confundidos seguimos la corriente del mundo. Uh-huh. Bueno, a mí me pasó algo bien curioso, ¿no? Mi mamá no era muy poco explícita, comunicativa, no me hablaba de sexo ni de nada, ni yo tenía la confianza suficiente para preguntarle, ¿no? Pero en el colegio tuve muy buenas profesoras, que nos abrían su corazón, eran muy cercanas a nosotros. Mi salón, la mayoría eran mujeres. ¿En tu aula? En mi aula, sí, la mayoría eran mujeres. Y bueno, y ellas, las profesoras, las maestras, fueron las que nos fueron educando y irnos formando y diciéndonos qué es esto del sexo y de la sexualidad. Por ser también un colegio, creo yo, católico, donde siempre estaba ahí la monja presente, pues tenía sus lineamientos, ¿no? De cómo deberían irnos educando, irnos informando. Y bueno, fue de esa forma fue conmigo que yo conocí muchas cosas, ¿no? Acerca de la sexualidad, del sexo y también en el grupo de oración, gracias a la formación cristiana, católica, yo recuerdo, Pepe, ¿te acuerdas cuando nos comprábamos libritos? Libritos ya siendo enamorados, libros en las librerías católicas, ¿no? Del padre Ceciño, me acuerdo. El padre Ceciño, un sacerdote brasilero, sí, que hablaba mucho a los jóvenes. Fueron muy lindos libros en los que hasta ahora, ¿no? Ahí los tengo y ahora los está leyendo mis hijos, ¿no?
Sí, sí, ahora se lo hemos pasado a ellos porque ellos tenían muchas preguntas. ¿Qué tal diferencia hay cuando uno recibe la formación sexual de los papás con niños que no la reciben, ¿no? Tenemos una experiencia bonita porque inclusive nos llamó alguna vez el psicólogo del colegio de nuestros hijos porque veían algunos de nuestros hijos, bueno, a todos les ha pasado, a todos nuestros hijos los han visto diferentes y algunas veces hasta se preocuparon, ¿no? Porque nos decían, señor, ¿sabe qué? Hemos visto que su hijo habla muy abiertamente de cuestiones de sexo. Y le decimos, ¿y cuál es el problema? No, es que habla como si nada, como si estuviera hablando de historia, de religión, y todos se quedan así medios asombrados o medios callados, medios tímidos. Le digo, ¿y usted qué piensa de eso? Bueno, me llama la atención, nada más, no digo que esté mal, me decía el psicólogo, sino que me llama la atención, y no sé cómo es que ellos hablan así. Bueno, le digo, es que él habla abiertamente de algo natural y de una manera natural, porque es así como lo entendieron, ¿no? Uh-huh. Sin malicia, sin un corazón lleno justamente de lo que acabo de mencionar, de malicia, sino de una manera natural, sana, de acuerdo al plan de Dios, ¿no? Así es. Les tuvimos a nuestros hijos que enseñar sobre la sexualidad con láminas a colores cuando tenían menos de 6 años, ¿no? Menos claro, de 5 porque años. sí, pues sí, 5 o 6 años ya tenían preguntas, ¿no? Porque claro, ellos ven a los animalitos, ¿por qué ven ahí en el parque, ¿no? A los perritos, a los gatos. Entonces, se preguntan, y también sus preguntas naturales, ¿no? Cuando yo estaba embarazada de José, ya ellos tenían 8 y 6 años, y me preguntaban, pero ¿y cómo? ¿Cómo es que el bebé está allá adentro? ¿Cómo? ¿Cómo es que está adentro? ¿Quién lo puso ahí? ¿Quién lo puso ahí? ¿Cómo fue? No, y pensaban que a ellos también en cualquier momento le podía crecer la barriga, así porque sí, por el aire. Entonces explicarle bonito, pero si nosotros papás tenemos la meta de la educación de nuestros hijos y pensamos y sabemos que es tan importante que ellos aprendan con nosotros que con gente que no los ama. Porque al aprender con gente que los ama, que somos nosotros, pues les vamos a enseñar las cosas con paciencia, dándole un sentido del sentido cristiano. Que en la palabra de Dios, pues dijo Dios, crezcan y multiplíquense. Y esa misión nos la dio a nosotros y a todos los seres vivos, ¿no? Y esa es la misión que tenemos y en base a eso, de ahí desarrollar todo el tema, ¿no? Que es para crecer y multiplicarnos. Mis padres no me hablaron nunca, jamás me hablaron de sexo. Todo lo tuve que aprender en la calle, empíricamente. Y ahora sufro las consecuencias de esa desinformación. He metido la pata, me he equivocado, confundí el amor con la pasión. Creí que estaba amando, pero realmente solamente todo era un momento de placer sexual. Y ahora que me casé con la persona equivocada, ahora que me enamoré de la persona equivocada, pensaba que todo lo tenía que resolver con el sexo. Teniendo relaciones sexuales, estaba evitando perdonar, comprender, aceptar a esa persona. Pero me di cuenta que todo era una falacia. Todo era mentira. ¡Oh, Dios mío! ¿Por qué no recibí formación sexual? ¿Por qué no había late que late cuando era pequeño? Lo que estás diciendo así, todo gracioso, Pepe, es verdad, es cierto, ¿no? Miren, las novelas, las revistas, lo que se ve en la televisión, nunca nos vas a dar la idea de cuánta belleza encierra el acto sexual entre dos personas que se aman. Y dentro del matrimonio. Y dentro del matrimonio, o sea, con toda la gracia de Dios. Nunca nos va a dar esa idea, al contrario, va a deformar la idea, va a deformar lo que es el acto sexual, que es el encuentro de dos personas que se aman y se respetan. En la televisión no vemos eso, que se aman y se respetan. No se ve. Amén, sí, es verdad. No, es verdad. Está con una, está con la otra, es terrible, o sea. Verdad, yo sé de algunas mamás que le hablan de sexo a sus hijos, ¿no? Uh-huh. Y le dicen, cuídate, hijito.
Ah, sí. Sí. O cuídate, hijita. Cuídate, hijita. O la llevan al ginecólogo para que le recete las pastillas. Ay, Eso qué es lamentable. cuidarse. Sí, qué triste, qué engaño, ¿no? Porque la otra vez hablamos con unos papás que me decían de que estaban buscando un colegio para sus hijos y hablábamos de lo importante que era que estén en un colegio que tenga valores, ¿no? Que les den una formación espiritual, en valores, obviamente la intelectual, la cultural, deportiva también, todo esto, artística, pero ellos no habían tenido un encuentro personal con Cristo aún, y me decía él de que para él no era tan importante la religión. Entonces yo le pregunté, ¿y qué vas a hacer cuando tu hija llegue a los 16 años y esté con un novio con el que se acueste? Bueno, yo lo voy a tener que llevar al ginecólogo, decía el papá, para que le pongan sus inyecciones, porque eso es algo que todas las chicas hacen, ¿no? Ujú. Y digo, yo me quedé realmente impresionado. ¿Cómo un papá puede haber pensado así, de una manera tan liberal de su hija, ¿no? Pero le preguntaba, ¿y qué pasa si así anda de hombre en hombre, en hombre en hombre, como hay tantas chicas de hoy que están haciendo eso? Por ahí en una de esas tienen un hijo y después tienen otro y por ahí otro, porque O se simplemente enferman, sí, pues. porque el papá les dio permiso para eso, ¿no? El momento en que el papá y la mamá les dicen carga un anticonceptivo o usa anticonceptivos, le está diciendo, ¿sabes qué? Entrega tu cuerpo, solamente ten cuidado de no contagiarte de alguna enfermedad, y están ellos mismos propiciando la futura infelicidad de sus hijos, no ya ni la futura, sino la presente infelicidad de sus hijos. Sí, sí, y es lo más fácil, ¿no? Lo más fácil es decirle, mira, carga tus anticonceptivos, carga tu preservativo. Eso es lo más fácil. Lo más difícil es sentarse con ellos, hablarles, conversarles, enseñarles cuáles son los contras de tener relaciones sexuales fuera del matrimonio antes, tan jovencitos. Sí, exactamente. Y pocos son los papás que hablan a sus hijos, por ejemplo, sobre la masturbación, ¿no? Ujú. Porque no saben qué decirle. Porque dicen, si les hablo, les voy a despertar la curiosidad y no quiero que... No, mejor no les... Y los papás incluso saben que sus hijos se están masturbando, pero no saben qué decirles, ¿no? Y los hijos sienten que puede ser algo malo, pero tampoco lo comentan con sus papás. Y esta es una carencia de información. Don Bosco decía que no hay joven malo, sino que hay jóvenes que no saben cómo ser buenos. Y por desinformación hay tanto daño moral, espiritual, a nivel humano. Yo me acuerdo que yo tuve mucha desinformación y tuve también bastante desorden en esa área de mi vida. Y llegó a afectar inclusive mis estudios, bastante, porque para mí fue como una enfermedad. O sea, llegó un momento en que yo tenía la mente totalmente llena de esas cosas, de pornografía, y no estaba libre. Me sentía débil, sentía mi autoestima en el suelo, sentía que no podía vencerme, que no podía estudiar, que me faltaba fuerza de voluntad. Lo que se había enfermado en mí era la fuerza de voluntad. La voluntad, Sí. totalmente. Escuché tantas cosas en la calle, aprendí tantas cosas distorsionadas, porque lo que hace Satanás es distorsionar la verdad para hacerle daño a los hijos de Dios, que cuando me vi tan mal, tan débil, tan esclavo, Dios tuvo misericordia de mí y tuve un encuentro personal con Jesucristo que cambió mi vida. Así, en mi caso, no digo que sea así, deba de ser así en todos, pero en mi caso fue un impacto a mi espíritu, a mi alma. El Señor, me acuerdo que en un retiro de la parroquia Santísimo Nombre de Jesús en Lima, en el grupo de oración Nueva Vida, tocó mi corazón, tocó mi vida, limpió mi corazón, tal como lo dice el Salmo 51, ¿no? Rocíame con agua y quedaré limpio, ¿no? Lávame, quedaré blanco cual la nieve, en fin. Realmente ahí fue que Dios me revela el propósito de la sexualidad. ¿Por qué la castidad en la juventud? ¿Por qué Dios la pide? ¿Por qué no tener relaciones sexuales antes del matrimonio? Y lo que era la masturbación, el daño que yo me estaba produciendo cuando yo veía pornografía. En fin, realmente yo sé que Jesús está vivo porque Él me ha salvado. Porque cuando doblé mis rodillas, cuando le pedí ayuda a Dios y le decía, Señor, yo no puedo más sin ti, Dios mío, haz algo en mi corazón. Si has librado a tanta gente de las drogas, del alcohol, ¿por qué no rompes estas cadenas? Yo me acuerdo que me quebranté, lloraba amargamente, tristemente, pidiendo ayuda a Dios, y de un momento a otro sentí que algo ocurría en mi cuerpo, que salían cosas de mí, sentía
que también ingresaba algo en mi corazón, me estremecía, sentía como una corriente desde la punta de los cabellos hasta la punta de los pies, y era el poder de Dios. A partir de ese momento, por la gracia de la salvación y lo que encontré en los sacramentos, en la Santa Eucaristía, en el Santo Rosario, en mi comunidad de jóvenes, donde tú también estabas, empecé a vivir en castidad, y para mí ha sido... Castidad de mente. Castidad desde la mente. Desde la mente. Desde el corazón, como dice 1 Corintios 6:19, mi cuerpo es templo, nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo, y empecé a ver así. Lo más maravilloso para mí era de que fui reeducado sexualmente por el Espíritu Santo, y empecé a mirar a las mujeres como hermanas en Cristo. Uh-huh. Eso para mí ha sido obra de la intercesión poderosa de María Santísima, Madre de pureza. Realmente ella ha sido el arma que el Señor utilizó, que me regaló para poder experimentar y ver este milagro. No es fácil, pero como dice Filipenses 4:13, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Por otro lado, vi a todos mis amigos, Inés, todos, o la mayoría de ellos, casi todos diría yo, que no tuvieron este encuentro personal con el Señor. Uh-huh. ¿Cómo esta área de la sexualidad les ha producido tantos problemas en la vida? Uh-huh. Tantas confusiones. Muchos de ellos se casaron, muchos de ellos se divorciaron. Se volvieron a casar o cayeron en adulterio, infidelidad. Han hecho infelices a tantas personas por desinformación, o porque cuando Jesucristo estaba tocando la puerta de sus corazones, no le quisieron entregar esa área. Le entregaron todo, cantaban en misa, pero no le quisieron a Jesús entregar su sexualidad, y ahora pues están sufriendo las consecuencias. Y cuando se sufren las consecuencias son momentos de misericordia, porque Dios permite incluso estas caídas tan dolorosas que tenemos, para que volvamos nuestra mirada con un corazón sensible a Él. Amén. Entonces, cuando le entregamos nuestra sexualidad al Señor y queremos que Él sea el rey de nuestra sexualidad, Él realmente nos da la gracia y el sentido y el entendimiento de lo que es vivir en castidad, y por qué y para qué vivir en castidad. Realmente cuando se vive en castidad se vive en libertad, se vive en esa verdadera libertad, en la libertad que no te hace esclavo de nada, de nadie. Porque cuando no vives en castidad y las chicas comienzan a tener relaciones sexuales con un novio, pues a veces se sienten tan atadas a ese novio, que por más que ese novio de repente la maltrata, la agrede y todo, ella no quiere terminar con él. Sí, es cierto. Mira, Inesita, justamente acá hay una oyente que nos está diciendo que su hijo ahora está en convivencia, tiene una relación de convivencia con su enamorada, ¿no? Uh-huh. Vive en pecado, dice, yo aún sigo diciéndole que eso está mal, no solo para él, sino también para la chica. Pero bueno, le digo, si tuvieras una hija, ¿te gustaría que ella tuviera relaciones sexuales con su enamorado antes de tiempo, antes del matrimonio? Y mi hijo me dice que no. Pero ¿qué pasa realmente? O sea, los jóvenes ya saben que eso está mal, pero no saben por qué. No saben las consecuencias que eso les va a traer. Ajá. ¿No? Y tampoco saben cómo vencer eso. Exacto. Entonces tienen dos áreas que en contra, que hacen que continúen con esa conducta, que continúen con esa actitud. Exactamente. Los jóvenes ya están cansados de escuchar simplemente qué es lo que está mal. Está mal esto, está mal esto, está mal lo otro. Y los jóvenes necesitan testimonios de otros jóvenes que están viviendo en castidad, que están viviendo en santidad, que están viviendo en victoria. Por eso es que promovemos anualmente los retiros internacionales Late que Late, en donde van jóvenes que tienen una vida realmente de lucha. Van aquellos que están decaídos, aquellos que no han podido vencer en el área de su sexualidad con Jesucristo, y van aquellos que ya han vencido y comparten su experiencia, y todos tienen ese mismo propósito de vivir en santidad, ser los santos que hoy día la iglesia está pidiendo desde la juventud. Vivir de esta manera, lograrás con esto de que tu familia, tu futura familia,
sea una familia construida sobre la roca. Porque cuando uno se priva de las relaciones sexuales, y esto es lo que hay que explicarle a los hijos, ¿qué va a pasar si tú te privas de las relaciones sexuales? Tu relación hermosa, es una relación que nació bajo la ilusión, que nació con romance, que es algo tan hermoso lo que se vive cuando uno se enamora. Toda esa relación va a conservarse, no se va a destruir. La amistad se profundiza. Amén, se profundiza la comunicación, el conocimiento del uno al otro, hay más diálogo. No están pensando solamente en ya juntarse, unirse en relación sexual y querer resolver los problemas a través de la relación sexual. Que mentira que se resuelven problemas, al contrario. Se agravan, uno se engaña más. Y otra cosa es que cuando las personas tienen relaciones sexuales antes del matrimonio, como tú dices, Inés, que se engañan, confunden y creen que hay amor auténtico en los momentos de pasión. Y confunden lo que es la pasión con el amor. Como dice una canción de una cantante comercial, una cantante mexicana, hacer el amor con otro, en fin, todas estas cosas. Se le llama a la relación sexual hacer el amor. Eso es lo que enseñan en la calle. Claro. Inclusive algunos papás desinformados le dicen a sus hijos, cuidado con hacer el amor antes de casarse. ¿Cómo que hacer el amor? ¿Cómo que hacer el amor? O sea, lo que están teniendo es un momento de pasión. Entonces la vaca con el toro también hacen el amor, o el chancho con la chancha. Claro, es simplemente un acto sexual entre los animales que se dejan llevar por el instinto, ¿no? Cuando no hay un amor, un respeto, cuando el ser humano al otro no hay una verdadera unión de almas entre ellos, ¿qué unión va a ser esa, la sexual? Sí, por supuesto. ¿Qué va a pasar cuando tú vives en castidad? En primer lugar, vas a desarrollar, vas a madurar sexualmente, vas a madurar emocionalmente y sobre todo que vas a canalizar toda esa energía sexual en cosas que son retos. Yo admiraba mucho a ciertas personas, que son muy pocas, estos jóvenes que logran estudiar, trabajar, servir en la parroquia o servir en algún apostolado, alguna obra social, que tienen enamorados, son primeros puestos. Digo, ¿cómo lo logran? ¿Cómo hacen para tener tantas actividades y todas hacerlas con excelencia? Pues es cuando viven en castidad. Cuando yo veo qué alegría cuando uno ve una persona que está sirviendo a Dios, laico, religioso, sacerdote, religiosa, lo que sea, y uno los ve haciendo tantas cosas. Y en estos días una hermana me decía, uy, el padre parece loco. Sí me dijo, ¿por qué el padre parece loco? Nunca está tranquilo, siempre está haciendo cosas, no descansa. Dije, gloria a Dios por ese sacerdote, gloria a Dios, porque ahí está canalizando toda su fuerza, toda esa energía sexual en la entrega, en el servicio, mediante la caridad. Qué hermoso, qué maravilloso. Lo que vas a conseguir cuando logras controlar esto es asegurarte tu fidelidad. Tú puedes de repente decir, ojalá que me case con una persona que sea fiel, pero ¿cuántos que dijeron, el día que yo me case, yo nunca quiero ser infiel? Pero cuando uno va madurando sexualmente, cuando uno vive en castidad, pues llegará el día del matrimonio. Algo que vamos a contar, ¿no? Cuando nosotros nos casamos y tú quedaste embarazada, Inesita, el médico nos dijo que no podíamos tener relaciones sexuales durante tu embarazo porque había amenaza de aborto. Ajá, ¿no? Sí. Y ya, pues, hermanos, y una persona que está casada dice que no, le prohíban eso 8 o 9 meses, el que ya tuvo una preparación en el noviazgo, dice, amén, bueno, pues sí, he vivido más de 7 años así, que 9 meses no es nada. Y el doctor dice, pero es verdad, nada. Sí, doctor, no hay problema. ¿Y por qué? Porque esto justamente te trae la madurez. Ahora, cuando las personas no tienen costumbre de esto, a ver a las jóvenes que dicen, mi marido me dejó. Cuando tantas mujeres se nos acercan y nos dicen, ¿sabes qué? Mi marido me ha sido infiel, hermano. Yo no sé por qué el diablo se ha metido en mi vida. Hermana, ¿usted tuvo relaciones sexuales con él antes del matrimonio? Sí. ¿Y por qué? No sé, es que me gustaba y no lo veíamos malo. ¿Y quién no lo hace? Ahí está el problema. Porque usted no educó a ese salvaje cavernícola a controlarse, ¿no? A educarse, a madurar. Y entonces, el día que él se casa, el día que usted está menstruando, por ejemplo, ese hombre, y si tiene algún deseo, si se excitó porque miró a alguien en la calle, porque nunca educó su mente, nunca educó su corazón, ¿qué va a buscar? Va a buscar desfogar esa pasión.
Y si no ha tenido esa madurez, si no creció en eso durante el enamoramiento, el noviazgo, pues va a ser infiel. Va a ser infiel. ¿Cuántas mujeres el día de hoy, mujeres que han caído porque el marido viaja? El marido se la pasa viajando, las mujeres se quedan solas y muchas mujeres, y es triste y lamentable, no podemos tapar el sol como un dedo, también las mujeres caen en adulterio porque tampoco fueron formadas en esto, porque no han tenido un encuentro con Jesucristo que cambiara sus vidas de manera que estuvieran felices, mujeres castas, que tuvieran una vida así eucarística, almas eucarísticas. Y esto no es cucufatería o estamos hablando de cosas que no se pueden vivir. Estamos hablando de cosas que, para gloria de Dios, nosotros nada más no hemos vivido eso, sino tantos jóvenes que conocemos. Sí, tantos jóvenes que conocemos que llegaron en castidad al matrimonio, que se cuidaron su mente, porque la sexualidad es de la mente, o sea, por ahí empieza todo, ¿no? Y es bueno, hermanos, que le pregunten a sus papás, que hablen con ellos, ¿no? Que le digan, bueno, padres, o sea, ¿dónde voy a aprender estas cosas? Y los padres, bueno, tener la tranquilidad, la seguridad, informarse si no sabes cómo explicarle a los hijos, informarse. Hay ahora tanta información y sobre todo cómo educar a los hijos, qué decirles, cómo decirles. Amén. Ahora, a la otra vez una señora me decía de que tenía un pánico porque llegó el momento en que su hija de 16 años le lleva un muchacho a la casa. Dice, mi hija tenía una confianza, yo la admiro porque me dijo, mamá, me he enamorado. Y trajo a un joven, me dijo ella, muy apuesto, de verdad, mi hijita tiene buen gusto. Así como su papá que se casó conmigo, decía ella. Pero tenía miedo, terror de que este muchacho se vaya a propasar con su hija. Cuando pasó más o menos un año le pregunté, ¿ya le hablaste a tu hija de sexo? No. ¿Por qué? No, ¿cómo le voy a hablar de sexo? Es que no sé qué decirle. ¿Cómo que no sabes qué decirle? No, es que yo no sé qué decirle porque tengo miedo de que ella me pregunte, mamá, ¿y tú a qué edad tuviste relaciones sexuales? Y si me pregunta eso, yo ya no puedo mentir porque yo ya conozco a Dios ahora y sé que no le puedo mentir. Y la verdad es que yo tuve relaciones sexuales a los 15 años. Y si yo le digo eso a mi hija, ella se va a sentir con derecho de también tener relaciones sexuales, porque ella tiene 17, me decía en ese momento, ¿no? Uh-huh. Entonces, me dice, ¿qué hago? ¿Qué hago? Muchos papás no le hablan de sexo a sus hijos porque ellos no tuvieron un buen testimonio, no están dando un buen ejemplo con lo que ellos mismos vivieron. ¿Qué le debes decir a tu hijo si tú ya te convertiste? No debes de tener miedo. En 2 Corintios 5:17 dice que el que es de Cristo Jesús, una nueva criatura es. Una nueva criatura es. Todo lo antiguo ha pasado, una nueva vida ha llegado. Hijo, hija, yo cometí el error de tener relaciones sexuales a tal edad porque no conocía a Dios. No conocía a Dios. Yo vivía en pecado. La cultura, el ambiente en el que yo me crié o lo que yo aprendí en el colegio, a mí no me pusieron las cosas claras y por desinformación cometí errores. Pero eso no significa que yo no te vaya a evitar a ti conocer o cometer los mismos errores. O sea que si el papá se drogó, no le puede hablar a sus hijos de que no se droguen. Dice, hija, hijo, yo me drogué, no te drogues porque te vas a malograr la vida. Fíjate, yo ya he quemado neuronas, he perdido años en mi vida porque me drogué. Pero el que es de Cristo Jesús es una nueva criatura, tú les puedes decir eso. Yo cuando me arrepentí de mis pecados, cuando me confesé, el día que viví en el retiro, que fui al programa, o que en tal lugar, tuve un encuentro con Jesucristo que cambió mi vida. A partir de ese día yo soy una nueva criatura, Dios ya me perdonó. Y entonces por esa razón es que yo te puedo hablar de las consecuencias trágicas del pecado, para que tú no pases por eso. Y con esa sinceridad de corazón, con esas cosas claras, usted, mamá, papá, que nos está escuchando, puede y debe de hablar a sus hijos de sexo. Si usted no lo hace, entonces va a venir el diablo, como dice la carta de Pedro, que está como león rugiente, buscando a quien devorar. Amén. Y va a utilizar al amigo, a la amiga, al niñito, al compañero. A mí me pasó así. Yo estuve con un muchacho que tenía hermanos mayores, de 7 años. Yo tenía 7 años, me acuerdo, nunca olvidaré esto. Cuando él empezó a hablarme de términos y de cosas que yo no sabía, sembrando una malicia tan fea en el corazón. Mi mamá me seguía diciendo Pepito hasta los 18 años. Hasta ahorita me dice Pepito, pero pensaba que yo era un niñito pues santito, ingenuo, tranquilito.
Pero el Pepito sabía muchas cosas y las había aprendido mal, porque si los papás no ponen la mano primero, el diablo no la va a poner. Y mire, nosotros tenemos algunos CDs, producciones, prédicas, que hablan justamente eso, cómo vivir en castidad, cómo encontrar pareja en Cristo. Y cuando vamos a dar retiros o conferencias o congresos dentro, fuera del Perú, a veces hay papás que se acercan a la sección de librería y dicen, algo para jóvenes, aquí está, cómo vivir en castidad, cómo encontrar pareja en Cristo. Ah, no, mi hijito todavía no está en eso. ¿Cuántos años tiene su hijito? 20. No, pero ellos están muy chiquitos, tienen 12 años. 12 años, son grandazos y con la velocidad con la que llega la información el día de hoy. Uh-huh. En nuestra época no había internet. No, pues, ni internet, ni celulares. Ni bueno, la televisión estaba pues, bueno, en mi época ya había colores, en tu época, Inés. El arco iris era en blanco y negro en tu época, creo, Inesita. Bueno, sí, esos televisores que había que prenderlos 10 minutos antes para que vayan calentando los tubos. Te debo una. Pero es la realidad. Ahora los jóvenes tienen más acceso a la información. Peor aún cuando los papás equivocadamente ponen el internet en la habitación de sus hijos y creen que con eso han alcanzado, miren, inclusive por complejos de inferioridad, creen que han alcanzado un gran estatus. Un televisor en cada cuarto. Sí, un televisor en cada cuarto, somos millonarios. Miren, o una computadora en cada cuarto. Ay, Dios mío. De verdad. Y eso hace que al final, como decía una persona una vez que escuchábamos, Inés, poner el internet, la computadora con internet en el cuarto, en la habitación de los hijos, es como poner marihuana en sus cajones. En sus cajones, los cajones de su cómoda donde guarda la ropa. Ahora tenemos ya una canción, hemos hablado sin parar, ¿no? Bueno, yo he sido el que he hablado más esta vez. Me dice mi hermano, todo lo que tú aprendías ahí, todo lo malo que aprendías, después me lo enseñabas a mí. Y mi hermano era menor, y me dice, yo también era tremendo en el salón, me dice, aquí. Y verdad, pues vamos transmitiendo. El pecado es así como una pandemia. Están de moda el término. Están de moda las pandemias. Están de moda las pandemias. H1N1. H1N1, y verdad, hay tantas pandemias, pero tome Pecadomicina. ¿Qué es Pecadomicina, Pepe? El antibiótico natural de distribución gratuita. ¿Verdad? Pecadomicina. De 1000 miligramos. ¿Ah, sí? Sí. 1000 miligramos de espirituales va a destruir todo, lujuria, mentiras, egoísmo, pereza, flojera. Tremenda la pecadomicina. Está bonito. Bueno, y sigamos con el tema. A ver, dime. Realmente, mira, Pepito, sería bueno compartir con los amigos, con los hermanos, que se informen. Si bien no tienen muy buena información en la calle, o los padres no hablan con ellos, y el mismo papá, mamá no están informados ni nada, vayan a librerías buenas, sanas, a librerías donde puedan conseguir libros sanos, ¿no? Libros que te indiquen no solamente lo que es el acto sexual en sí, sino sus valores y por qué sí, por qué no. Uh-huh. Amén. Hay un libro muy bonito del padre Ceciño, que lo compramos hace algunos años. Dice, El sexo que Dios me dio. Ya habían inventado la imprenta en aquel entonces, porque lo veo. ¿En tu tiempo? Sí, ya habían inventado. El mío ya. Lo veo medio amarillo el libro. Bueno, y habla muy lindo de lo que es la sexualidad, el sexo y todo esto. Y dice algo muy hermoso, ¿no? Mediante testimonios. Habla acerca de unas niñas que le preguntaron a su maestra, ¿no? Uh-huh. Y la maestra les comenzó a explicar, hasta con enciclopedias, ¿no? ¿Cómo era esto de que se crea la vida dentro de ti, ¿no? En los seres humanos, el hombre con su pene deposita una porción de semilla dentro del cuerpo de la mujer a través de la vagina. Miren este dibujo, les muestra. Uh-huh. Entonces, así de fácil y de simple podemos nosotros explicarle a nuestros hijos. Exacto. ¿No? Así de simple y de fácil. Y bueno, darle la información completa. O sea, no necesariamente tienen que saber todos los detalles,
porque eso es un aprendizaje que lo van a aprender ellos mismos en su matrimonio, con su esposo, con su esposa, pero tienen que aprender que lo que sí es, pero simplemente que el acto sexual, lo importante no es saber cómo se practica el sexo, o sea, cómo lo tienes que practicar, porque eso lo vas a aprender, lo vas a aprender en tu matrimonio, sino con qué amor y respeto se debe hacer, porque por medio de él, el hombre y la mujer prolongan la obra de la creación. O sea, por medio del acto sexual, nosotros estamos creando vida. Amén. Nos preguntan, Inesita, ¿cuál es el nombre del libro que mencionas? El sexo que Dios me dio, del padre Cecinho. Padre Cecinho do Brasil. Y es verdad, lo que tan importante, lo que acabas de decir, con los términos apropiados, es quemarle la película a los niños. ¿Saben lo que es quemarle la película, no? Es cuando una persona le cuenta a otra una película que ha visto. Y ya cuando esa persona la ve, dice, no les ha pasado que dicen, no me la cuentes, que la quiero ver, ¿no? Cuando uno se adelanta con esta información real, sana, científica, espiritual a los niños, entonces cuando ellos escuchan en el colegio, ellos ya saben, ¿no? Claro. Ellos ya saben y dicen, ¿pero por qué le llamas así si esto es así, así, así? Y entonces usted, como dice Juan 8:32, la verdad los hará libres. El conocimiento de la verdad evitará futuras esclavitudes, futuros desórdenes, cosas que les van a hacer daño. Una persona que no ha tenido esta formación sexual, al desarrollarse y ser esclavo de la pasión, va desarrollando el egoísmo. El egoísmo se hace tan fuerte en esa persona que siempre va a sentir que es infeliz, que todo le falta. Le falta la laptop, le falta el internet, le falta un celular más bonito, le falta un televisor de 42 pulgadas LCD, le falta tantas cosas y siempre hay una sensación de insatisfacción porque no se acostumbró. Ahora mira, hay tanta, lamentablemente, tanta información a través de los medios de comunicación desacertada que están haciéndole creer a la gente que el sufrimiento es malo. Dicen, no te prives, tienes derecho. Y los que recomiendan eso son personas tan infelices porque por no privarse de ciertas cosas que les van a hacer daño, tienen una infelicidad, una insatisfacción, un vacío existencial en su vida, porque hay un sufrimiento, que es el sufrimiento por hacer el bien, como dice 1 Pedro 3:17, más vale sufrir por hacer el bien, si tal es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Cuando yo sufro por hacer el bien, ese sufrimiento, cuando sufro por vivir en castidad, sufro por perdonar, sufro por amar a mis enemigos, sufro por vencer la flojera y acercarme de repente a Dios más o dejar de llevar esta vida tan cómoda. Cuando sufro por eso, ese sufrimiento, cuando sufro por estudiar y no voy el fin de semana a una fiesta, ese sufrimiento me va a traer fruto, me va a traer bendición. Pero cuando uno sufre porque fumó demasiado, cuando tomó, cuando se malogró el hígado, cuando tiene gastritis por tantas cosas que se metió al cuerpo, ceviche de un sol, o tantas cosas que uno come en la calle cuando al día siguiente de haberse embriagado, entonces uno está sufriendo como consecuencia de un pecado, ¿verdad? Inés, ¿estás acá, verdad? Sí. Sí, uno está sufriendo ahí, entonces realmente ese sufrimiento sí es dañino, totalmente. Uh-huh. Vamos a este tema tan importante, tan interesante, que nos sirve en el futuro, ¿no? A tantos amigos que nos escuchan, a tantos jóvenes que nos escuchan, que no tengan miedo de que cuando ustedes sean padres, pues les hablen a sus hijos tal como son las cosas. Amén. No teman, ¿no? Es algo que nosotros nos hemos propuesto y hemos hablado, y sobre todo ahora con el mayor, que está con tantas preguntas y en su salón hasta las profesoras nos dicen, ¿no? Que tienen tantas preguntas y tienen tanta información. Había algo bien gracioso, que las profesoras nos decían, muchos padres no le hablan a sus hijos y sus hijos se burlan porque dicen, ay, no, a mí, mi papá, la otra vez le pregunté que cómo era eso de la masturbación y me dijo, ya hijito, ya, más tarde te voy a contar. Y se dio media vuelta, se fue y nunca más. Y todos los niños, ja, se comenzaron a reír. Sí. Y a los jóvenes, si no han tenido la formación, o si no la has tenido,
pues busca la verdad. El que busca encuentra, busca un sacerdote, busca a otros jóvenes que estén viviendo con la gracia de Dios, de acuerdo al plan de Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios. Infórmate, es un estilo de vida que te va a permitir asegurar tu felicidad en Cristo. La felicidad es posible en esta vida cuando uno hace la voluntad de Dios. Vendrá un éxito real, un éxito que está siempre acompañado de la paz, que siempre está acompañado del desprendimiento, del servicio, de la entrega, del amor a Dios, el amor a los hermanos. Éxito en todo. Vivirás así, como dice la palabra: quien deja en esta vida por mí casas, campos, padres, madres, quien deja toda la corriente del mundo por causa de Cristo, en esta vida recibirá 100 veces más en todo lo que ya ha dejado. Amén. Amén. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande que no cabe